transmitiendo en vivo desde México News Network Radio. Qué gusto de verdad me da saludarlos a través de este espacio titulado Líderes, por supuesto a través de México News Network Radio. Yo soy David Pantoja y tengo el honor, el agrado y el gusto de tener aquí en cabina a nuestra queridísima Laura Chuc. Y digo queridísima porque en lo particular, Laura, soy fan tuyo, de tu trabajo, pero eres muy querida en Quintana Roo. Bienvenida. Muchísimas gracias, encantada. Eres directora del estudio Vivaldi Música y a mí me gustaría, pues bueno, para la gente que a lo mejor no conoce pues la gran trayectoria que tiene Laura Chuc, que nos platiques un poco sobre ti. Bueno, yo nací en Chetumal. Mis papás, la familia de mi padre es de la península. Él es campechano. Mis abuelos tienen, no sé, como 60 años radicados en Quintana Roo, que ya fallecieron, pero ya vinieron desde hace mucho tiempo. Sí. Pioneros de Chetumal. Curso mis estudios en la Ciudad de México y soy egresada de la licenciatura en canto operístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes. ¿Qué tono tienes? Yo soy soprano. Yo soy soprano, que es la voz más aguda femenina, sí, de mujeres. Y bueno, tiene como 13 años que me vine a radicar a Cancún. Y aquí sigo. Regresaste al nido de cierta manera. Sí. Estuve probando un poquito en Chetumal, un poquito acá, y me gustó Cancún por la variedad, la diversidad de ciudadanos, de migrantes, claro, de personajes, y la riqueza cultural en ese sentido que maneja, ¿no? Claro. Que hay gente de todo el país y de todo el mundo con la cual puedes compartir y convivir. Y esa cualidad creo que muy pocas ciudades del país la tienen. Así es. Y te ha tocado convivir con mucha gente, ¿no? Platicábamos fuera del aire aquí con Alex Pérez, nuestro querido operador, que estuviste en el Festival Internacional de Música en su primera edición, pero también has estado en otras cosas que no solamente tiene que ver con el Estado, ¿no? Sí, bueno, ya los últimos años, la verdad es que me he movido poco. El año pasado fui a la Ciudad de México a cantar, pero realmente a partir de los últimos 13 años, 10 años, se ha concentrado mi actividad cultural en Quintana Roo. Aquí, en Quintana Sobre Roo. todo con los niños, ¿no? Con los jóvenes. ¿Cómo es que nace precisamente tu estudio? Bueno, yo ya había dado clases precisamente en la Superior de Música, tanto como materia de pedagogía musical, y después que trabajé 2 años allá, y bueno, de manera particular, ¿no? Creo que el mejor pago que puedes hacer es transmitir lo que sabes. Claro. Poco o mucho, transmitir lo que sabes con mucho cariño, ¿no? Y así trasciendes, ¿no? Sí. Así se trasciende. Así se trasciende y así se comparte. Claro. Porque finalmente las ideas, las emociones, los proyectos que traes no son para ti solamente. Normalmente requieren del cobijo de otras personas, ¿no? Y qué mejor que encontrar niños y jóvenes que compartan este sueño. Fíjate que cuando yo llegué a Cancún, yo empecé a dar clases a adultos, porque yo había trabajado con adultos. Con adultos me refiero jóvenes entre mayores de 18 años, 20 años, ¿no? Sí. Y tuve la oportunidad de escuchar, yo conocí a la maestra Emok, que era pianista. Así es. Y ella trabajaba ya con niños. ¿Sigue aquí en Cancún? No, ahorita está en Hungría. Regresó a Hungría. Yeah. No tiene un plazo determinado para regresar, pero tiene su casa aquí, tiene sus cosas aquí. Sí. Y ella me recomendó, recomendó a uno de sus alumnos conmigo, a Pablo Delgado. Y cuando yo escuché a Pablo, que tenía 7 años,
8 años máximo, y lo escuché cantar. Yo le dije a Mónica, a su mamá, le digo, ¿sabes qué? Nunca he trabajado con niños, pero no lo puedo dejar ir. Qué maravilla, ¿no? Aparte ya tienes el oído y la Sí, visión, que y es dices, importante para un líder. sí, tú ves un diamantito ahí y dices, ay, lo tomo. Sí, claro, llama. Y finalmente, por esas mismas fechas, en ese mismo mes, Ujú. igual vino otra niña que se llama Kiara Mularki, Sí. igual que me la trajo su mamá. Y algo bien padre, porque la niña pues nunca había estudiado música. Tenía un abuelo pianista que nunca conoció, que conocía a través de los discos LPs Ujú. que su papá le ponía, y que cuando llegó a mi estudio dijo, es que yo soy cantante de ópera, ¿no? A los 8 años. Ah, Ok. muy bien, pásele usted, ¿no? Bienvenida, ¿no? Bienvenida. Y finalmente, por ejemplo, Pablo ya está estudiando en Boston Mira. y Kiara ya está estudiando en Nueva York. ¿Cuántos Y años tenían en aquel entonces? como, te digo, 7, 8 años, ¿Y o sea, ahora? que eran muy, pues ya están de 18 años, ¿no? Se han pasado 19 años. 10 largos años en Sí, los 8 que años conmigo, 10 años. dejaste Digo, porque- huella permanente. Sí, y ya van en camino, ¿no? Y de alguna manera pues fueron mis conejillos de indias para decir, sí se puede trabajar perfectamente con niños. Yo quiero ser tu conejillo Ah, de indias para que... Mira, porque mucha gente no lo sabe y lo voy a decir públicamente, pero cuando yo estaba estudiando preparatoria estuve en un coro. Ah, Entonces sí, la verdad es que me gusta mucho. Ah, muy bien. Ya nos pondremos de acuerdo. Claro Pero que sí. es que de verdad, Laura, tu trabajo ha trascendido quizá los que estamos fuera, observándolo precisamente en los escenarios. Como bien lo dices, los líderes de pronto alcanzamos a ver esos diamantes que están y por supuesto, pues bueno, tu trabajo ha resplandecido a lo largo y ancho, me quiero atrever a decirlo, que no solamente dentro de Quintana Roo, México, sino también en el mundo, ¿no? Este proyecto con los chicos, con los niños, me parece que se hace muy poco dentro del país. Ujú. Que yo sepa, no hay un solo taller que trabaje específicamente de manera individual con los chicos en preparación vocal, de técnica vocal, de bel canto, Ujú. de solfeo, de lectura musical y de complemento con piano. Ya. Que yo sepa, no lo hay en el país. Ujú. Que yo sepa, no lo he visto en ningún otro lugar. Y me parece un error garrafal porque finalmente los niños... se tiene la creencia de que se debe de trabajar con una voz completamente madura, es decir, ya con una voz de Estructurada, claro. adulta, Ujú. con una laringe ya Ya. crecida. Ujú. Hablando Eh, en lo físico, en lo claro. físico, las voces se dividen en infantiles y en adultas. Ujú. Y aunque hay coro de niños, normalmente se trabaja de manera coral, de manera grupal. Sin embargo, yo leía las biografías de los grandes cantantes y los grandes cantantes son hijos de músicos, son hijos de cantantes que han llevado una educación musical y vocal con sus padres como tutores Claro. y que no nacen de la nada, ¿no? Ujú. Obviamente son diamantes desde bebés, desde una infancia muy, muy tierna, pero son llevados de manera magistral, te digo, la mayoría por sus padres. Sí. El típico caso es, por ejemplo, Plácido Domingo o Pavarotti, Calas, Claro. Cecilia Bartoli. O sea, que tú ves la trayectoria y tienen inicios desde una edad muy tierna, ¿no? Ujú. Como instrumentistas y como cantantes. Entonces, sí me parece que vayamos haciendo historia, Y la estás haciendo en Quintana Roo. haciendo ese semillero, ¿no? Así es. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, digamos que la manera en cómo trabajamos es una manera muy artesanal, entonces no puedo trabajar con muchos niños. Ujú. ¿Cuántos son los niños con los que cuentas, por ejemplo, en un grupo? O no sé cómo es tu dinámica.
Por ejemplo, de los niños que tenemos en Vivaldi, hacer como 30 niños, porque Ok. comparto con otra maestra que se llama Isabel Suquet, una maestra venezolana, Sí. con la que he hecho muy buena mancuerna y estamos trabajando juntas. Ujú. Entonces, es pues recibir al niño, trabajar respiración, ejercicios, vocalizaciones, repertorio, pero es un trabajo de artesano, Claro. de ir moldeando, de ir labrando, como si fuera un pintor o un escultor, y eso reduce el número de obras, ¿no? Por así decirlo. Así es. Pero les da Pero un tiene toque, la calidad claro, que debe de tener, por claro, muy supuesto. personal, ¿no? Claro. Y mira, la verdad es que es un trabajo conjunto. Yo siempre he pensado, de un tiempo acá, desde que empecé a dar clases, que el canto no se puede enseñar. El canto se Se aprende. aprende. Yo soy una cantante mucho más experimentada y con mucho más tiempo, Ujú. que lo que hago es echar la luz por delante del camino de los niños. Sí. Entonces, los niños tienen que hacer el 50% del trabajo o más, ¿no? Claro. Sí, porque ya depende de la personalidad, de lo que ellos De las quieran, capacidades, a del veces hasta de los talento. miedos. Platicábamos fuera del aire de esta parte, Claro, ¿no? por supuesto, por Claro. supuesto. Este, eh, Muchas veces, la mayor parte de las veces, ponemos nuestro valor como personas en lo que hacemos. Así es. Y es cambiar esta perspectiva Así también es. con los Sí, niños, sí, sí, porque tenemos ese erróneo placer, por así sí, decirlo, ¿no? sí. Entonces, que los niños entiendan que independientemente si un día se subieron al escenario y lo hicieron mal, o si un día tuvieron una pésima clase, eso no los marca. O Ujú, sea, la ujú. siguiente será buena, ¿no? Claro. Es, Y la perseverancia, ¿no? Y bueno, también la guía, que es súper importante. sí, ¿Te costó sí. trabajo trabajar con los niños, Laura? Porque venías precisamente de este back con adultos. Fíjate que yo creo en las dualidades, como Ujú. dice el dicho, y me mandaron 2 niños, híjole, que eran como plastilina, como barro, como, no sé, un material muy Para manejable, poderlos muy formar, ¿no? maleable, sí, con una plasticidad extraordinaria. Entonces, los tres, siempre caminamos muy a la par. A medida que han pasado los años, sí me ha tocado trabajar con niños eh, que tienen personalidades muy distintas a la mía, Ujú. y finalmente llega un punto en que o hacemos clic o no hacemos clic, Que ¿no? eso es súper importante Muy también. importante, porque finalmente, mira, te lo platico como estudiante que soy, que fui y que sigo siendo. Sí. Sí, porque no se acaba No se acaba de nunca. aprender. Hay maestros con los que haces clic y puede ser el mejor maestro o un maestro medianamente bueno, pero haces clic y descubres cosas y puedes tener la mejor maestra enfrente de ti y no entender, ¿no? Claro, claro. Y no sé, tiene química, clic, entendimiento, personalidad, llámale como quieras. A veces hay y a veces no hay. Y eso también me pasa de vez en cuando con los Con los chicos, chiquitos, Sí. claro. Ahora, ¿cómo ves el panorama precisamente de la música? Todo este trabajo que estás realizando, mencionabas que no tenías como mucho conocimiento con respecto a cómo se está generando dentro del país, pero en Quintana Roo, ¿cómo vamos? Porque efectivamente sí estás abriendo brecha, tu trabajo, insisto, es muy característico, pero ¿cómo ves todo este ambiente, este panorama musical en Quintana Roo? Sobre todo porque siento yo que he asistido a varios eventos que sí hay público deseoso. Sí, mira, la experiencia que yo he tenido, me parece que lo que hace falta es acercar el arte a las personas. Sí. Hay veces en que me ha tocado al principio con Noé, después en los conciertos que hemos tenido, por ejemplo, antes cantábamos muchísimo en la Ciudad de la Alegría, Ujú. y se acercaba la Claro, gente a cierto. nosotros y nos Ujú. decía, es que es la primera vez que escucho algo como esto, es que se me enchinó la piel y me puse a llorar. Y tú dices, no es que a la gente no le guste el arte,
es que no han tenido la oportunidad de tener un contacto directo con una expresión artística. Por supuesto, no todo el arte puede ser dado como la primera prueba, ¿no? Claro. Como un bebé cuando le das la primera prueba de comida, tiene que ser algo dulce, Sí. tiene que ser algo Adecuado rico, para. adecuado, claro. Ujú. A medida que la gente va conociendo, puedes ir combinando o poniendo, Ese sazón, los sí, sabores. Claro. exacto. Y por ejemplo, cuando tú empiezas a planear un concierto para gente que es la primera vez que tiene este tipo de contacto, Ujú. tú tratas de, en tu programa, de tus 10 canciones que tienes, que 7 sean atractivas, que 5 sean conocidas, que tengas 2 nuevas, que tengas una pieza difícil, que la gente diga, ¿qué es esto? A ver. Y entonces, Para hacerlo más nutrido, ¿no? claro, haces una combinación, que es un tipo de programa especial para gente que va a tener el primer contacto. Yo recuerdo cuando Ricardo Corona tuvo el primer acercamiento con la Sinfónica de Quintana Roo, Ujú. que de repente hizo unos programas que al principio nos choqueaban porque había música clásica, una sinfonía y después terminaba con el tema de la Pantera Rosa y luego con la Guerra de las Galaxias, y tuvo el buen tino, por ejemplo, de hacer programa de mano. Entonces fuimos a Solidaridad, fuimos a Tulum, fuimos a José María Morelos, Ujú. y a mí Los municipios de Quintana Roo. sí, a mí me quedaba muy claro al ver la reacción de la gente que llegaba y veía y decía, "Ah, la Guerra de las Galaxias". Ah, sí me quedó. Ya. Y entonces había lleno completo de gente que jamás había escuchado una orquesta en su Mira. vida, escuchando una sinfonía de Mozart, Sí. para después disfrutar un bolero, Ajá. o Bésame mucho, o o no sé, alguna canción, o un tema de película. Y te juro, David, que esa gente se quedaba sentada 2 horas Maravilla. escuchando la orquesta. Entonces, yo creo que debemos tener entendimiento de a qué tipo de público estamos. En Claro, Quintana claro. Roo y sobre todo en Cancún tenemos un público tan diverso, pero de veras tan diverso. Tenemos público conocedor, eh, eh, Público que apenas está de adentrándose a todo. escuchar, Es que ¿no? hay de todo, Claro. hay de todo. Hay gente que se acerca y me hace comentarios de, es que el estilo de tal cosa y esto, y muy piqui, Muy técnico, muy quizá, ¿no? técnico, ¿no? Sí. Y hay gente que llega en el mismo concierto y te dice, gracias, es que jamás había escuchado, ¿cómo le haces? ¿Te puedo tocar? ¿De dónde sale la voz, no? Lo platicábamos Tienes en un- alguna otra entrevista para una estación de radio, Laura, las veces que me has permitido hacerlo. La música es un lenguaje y es universal, me parece, porque toca el alma de la persona. Sí, y bueno, dentro de la música hay diferentes lenguajes. Y por ejemplo, el lenguaje musical comercial que tenemos ahorita tiene bases del 1600. Sí, O sea, la sí. gente cree que, que lo que oye de Maluma es de ahorita. No, tiene de 400, bases de hace tiene ya muchos 400 siglos, años inclusive. de bases armónicas, y es de lo más básico, elemental y rudimentario. Claro. Y de ahí, bueno, se va haciendo cada vez más complejo y más complejo hasta llegar a la música contemporánea de concierto, Ujú. que de repente a mí también me cuesta muchísimo trabajo entender qué es eso, ¿no? Cuáles son las propuestas musicales. Pero en general, de manera global, podemos decir que la música es una herramienta. Es ¿Para? una herramienta que nos permite cambiar estados químicos y emocionales de nuestro cuerpo. La música desde los inicios
me estoy refiriendo a la melodía, a la parte rítmica, y después a la parte a la melodía, a la rítmica, y después en el tiempo a la parte armónica, que es la conjunción de sonidos Sí. para Para sustentar, poder ¿cómo se llama? Sí, para hacer como una especie como de sándwich de sonidos. Sí. Arranca como una herramienta para conectarte con el universo, para conectarte con la naturaleza, con Dios. La voz humana y los tambores y la parte rítmica de danza y de rítmica eran utilizados para entrar en trance, para pedir Claro. cosas a los dioses, Para a la ciertos lluvia, rituales también, para sí. sus rituales, Ujú. pero para conectar esta parte espiritual con los dioses y con la energía universal. Claro. Cuando tú empiezas a escuchar una música, hasta puede ser algo tribal, no tan, ta, ta, tan, tan, ta, ta, tan, tan, ta, tan, tan, de sentir esa emoción y cerebralmente hay un cambio químico muy impresionante. La Sí, porque te música. lleva a un estado de ánimo en particular. Claro, la música puede hacer que tú te deprimas o puede hacer que tú te sientas el hombre más poderoso del planeta. Claro. Y como herramienta, creo que, por ejemplo, en la música comercial ha sido muy mal utilizada, ¿no? Ha sido muy Sobre todo por la devaluada. masificación, ¿no? Sí, completamente, por el afán de lucro Claro. que... Imagínate, la música es una droga. Porque En también a ese través de la sentido. música se enseña. Sí, claro. Y se enseña a sentir, que es lo que creo que a veces nos hace falta, ¿no? Mira, la música en sí tiene la capacidad de generar endorfinas, Así es. de cambiar la química cerebral y de transformarte como persona. Además está comprobado que, bueno, el estudio, el ejercicio de hacer música, de cantar en un coro, de cantar, de tocar un instrumento, desarrolla zonas cerebrales, específicamente desarrolla la zona del lenguaje y la zona de las matemáticas espaciales, la capacidad de aprender o de ver en 2 o 3 planos. Qué maravilla. Porque cuando tú escuchas una canción, normalmente pues escuchas los bajos, la percusión, el piano, la guitarra, la voz, el saxofón, y todos esos instrumentos van siendo capas. Entonces tu cerebro va viendo cómo un instrumento sube, el otro baja, el otro rellena, este se acorta, este se alarga, y toda esa parte de volúmenes se genera en el mismo momento. Claro, y te da, tú puedes transpolar, o como diría yo, pasar esta información que la tienes aplicada en la música, pasarlo a la matemática, o pasarlo a la arquitectura, o pasarlo a la pintura, o pasarlo al dibujo en las dimensiones, ¿sí? Y de la misma manera, tú lo puedes pasar al lenguaje. La música tiene sílabas, tiene palabras, tiene frases, tiene respuestas, tiene desarrollo temático. Entonces, desarrollas esta capacidad en el sentido de que tú tienes la información guardada. Así que cuando tú empiezas a estudiar o a necesitar esa capacidad mental, el cerebro dice, la tengo aquí, va, y la puedes utilizar. Qué maravilla. La verdad es que para toda la gente que quiera que Laura Chuc sea pues esa guía dentro de la música, sobre todo para los pequeños, ¿dónde pueden encontrarla, Laura? Pues estamos en Facebook como Estudio Vivaldi, Estudio Vivaldi Música. Ahí podemos poner información o pedir información. Y bueno, también en el Facebook de Laura Chuc, pero normalmente en el de Vivaldi es donde le damos seguimiento. Solo que ahorita en este momento prácticamente estamos casi llenos. Ajá. Creo que tenemos 1 o 2 lugares nada más. Es lo que te iba a decir. ¿Abren convocatoria o cómo es que funciona? Fíjate que
como casi no tenemos deserción, o Sí. sea, es muy raro. Entonces, los niños que estudiaron el año pasado con nosotros Siguen con ustedes. vuelven a inscribirse, vuelven Ya. a estar, y los espacios que nos van quedando son de los niños que van saliendo, ¿no? Ya, Que se van a estudiar otra carrera o se van de la ciudad claro. o se dan algún descanso. Y son los espacios que vamos Utilizando utilizando para la por los nuevos niños. Generación, claro. Y que normalmente, fíjate que pasa algo muy chistoso. Como trabajamos con niños y jóvenes, Ujú. a los papás les conviene o les queda mucho arrancar en septiembre, que empieza La empieza cuestión el de inicio ¿no? escolar. Claro. Ujú. Y nos los tienen casi todo el año. Ujú. Entonces, empezamos clases a finales de agosto Ok. y terminamos en junio, finales de junio. Este 2019, en específico, Laura Chuc, ¿dónde la vamos a poder disfrutar arriba de un escenario? Porque sé que también te encanta hacer las giras, que ya nos platicaste un poco acerca Sí. de estas que tuviste dentro de lo que son los municipios de Quintana Roo, pero el 2019, Laura Chuc, ¿cómo pinta Bueno, para ti? lo que pasa es que yo divido mi tiempo, Ujú. a veces no de manera equitativa, a veces me vuelco en una parte y a veces me vuelco en otra. En el estudio, los músicos que trabajamos en el estudio, también tenemos un grupo que es el Grupo Vivaldi Música, Así es. y nosotros preparamos conciertos especiales de profesores, ¿no? Ujú. Y está la parte de los niños, que trabajo con los niños ya avanzados. Sí. Y este año vamos a cumplir 10 años que tenemos el estudio. Entonces lo vamos a festejar con una serie de conciertos. Ujú. Y, por ejemplo, arrancamos a finales de febrero con un concierto de 2 de las niñas avanzadas, Ok. que ya tienen, una tiene 16 y otra tiene 18 años. Y bueno, yo quiero hacer un concierto de Vivaldi and Friends, Sería Vivaldi buenísimo. y músicos barrocos, Sí. para homenajear a este gran músico que del cual tomamos el nombre para la academia. Claro. ¿Es la música que más te gusta de Vivaldi? No, mira, finalmente teníamos que ponerle un nombre y a mí, bueno, así en un Surgió. arranque de, pues, Vivaldi, por las 4 estaciones, Claro. que son Para estar maravillosas, vigentes que son, durante todo el año. sí, Qué que maravilla. son bellísimas. ¿Dónde serán estas presentaciones, Laura? Mira, todavía estamos en el armado De la sede, de todo. Ok. de los conciertos. Lo que yo quisiera es ya tener todas las fechas para lanzar el programa. Ok. ¿Eso cuándo lo tendremos? ¿Cuándo tienes pensado? Yo creo que ya en 15 compartirlo con días, nosotros? 3 Ah, semanas. padrísimo. Sí, Ok. para ya arrancar, porque en febrero arrancamos con el primer concierto. Ujú. Y bueno, te paso la lista cuando... Sí, no, para cuando- estar pendientes, cuando por la supuesto, tenga. y poder compartirla, pero mientras tanto, pues ahí está el Facebook, donde pueden encontrar a Laura Chuc y lo que es Ujú. Estudio Vivaldi Música. Yo quiero felicitarte. Yo sí, de pronto soy como un poco, como bien lo dijiste, no recuerdo la palabra, el adjetivo que les diste a estas personas, pero específicamente con Carmina Burana, porque me hicieron cantarla de pe a pa cuando en ¿A aquellas poco? épocas, sí, claro. Entonces me la sé de pe a pa y Ah, tenía un maestro súper. muy bien, muy bueno y muy exigente. Sí, porque es muy Es difícil. sumamente difícil. Sí. Pero la presentación que tuvieron con la Camerata de Cancún, perdóname, la Orquesta hoy Sinfónica de Cancún. A mí también me pasa. Sí, por la cuestión de la El la cambio de- costumbre, sí es. sí. Tu participación en Carmina Burana en este noviembre pasado realmente fue extraordinaria. Y Ay, tengo pues, el muchas placer gracias. de decírtelo públicamente porque la verdad es que, insisto, me gusta mucho tu trabajo, Laura. La verdad, Ay, muchas tanto en el escenario como lo que haces con los pequeños, creo que ahí está el futuro, ¿no? Y debemos de enseñarle esta parte también a los chicos de conexión. Y qué mejor que a través de la música. ¿Qué haríamos sin la música, Laura? Sería un mundo, La música, no sé. como dijo Chopin, no es cierto. Ay, ahorita me acuerdo. sería Que la muy música, aburrido. sí, la vida sin la música sería un error. Así es, totalmente de acuerdo. Sí. Totalmente de Sí. acuerdo. Inclusive fíjate que la gente que es sordomuda
puede percibir la música a través del ritmo, Sí, por las vibraciones. por las vibraciones, pero es que el ritmo lo puedes escuchar, pero lo puedes Puedes sentir, Así es. muscularmente. Entonces, yo creo que todos, o sea, todos podemos disfrutar la música. ¿Te seguiremos viendo como invitada de la Orquesta Sinfónica? Yo espero que sí. Nosotros también, Yo espero que sí. mi querido Juan Manuel. Sí. Pero, García Jurado, te agradezco mucho, Laura. Se nos acabó el tiempo, ¿verdad, mi querido Alex? Pero espero que no sea la última vez que podamos platicar en esta cabina de radio, Laura. Sabes que tienes todo mi Encantada. apoyo en el medio en el que yo... Pues cuando Esté. tenga Y la por programación, supuesto, te pues, la bueno, paso eso y ya ya- te platico de cada uno de los Sería padrísimo. conciertos para Padrísimo. invitar a la Sí, a la porque gente. también la gente que nos está observando, insisto mucho, hay público, habemos público Sí. que asistimos, que Sí. nos gusta, y qué mejor manera también que asistir a estos eventos con niños, Sí. porque uno no sabe cómo la música le va a marcar. Sí, fíjate que hace el año pasado y antepasado que presentamos Flauta Mágica, Ujú. que fue la adaptación, no fue toda la ópera, fue una Sí, adaptación. de Mozart. Era, no sabes, tenemos fotografías de los niños que estaban de público que están impresionados. Si yo pudiera traducir el pensamiento, sería, o sea, si yo pudiera subtitular lo que están pensando, esa ¿no? fotografía es, si él puede allá arriba, yo puedo Claro, y también. por eso hay que ir, como Sí, buen líder. Sí, Qué maravilla. sí. Laura, Chuck, te felicito. Ah, pues por tu muchísimas trabajo. gracias. Arriba en el escenario con los pequeños y por supuesto pues esta casa está abierta para ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Cerramos este espacio llamado Líderes. Yo soy David Pantoja. Agradezco infinitamente a mi querido amigo y operador Alejandro Pérez del otro lado del cristal. Muchas gracias a México News Network Radio por este espacio. Nos encontramos próximamente. Hagan lo correcto para que sean bendecidos. Gracias. Transmitiendo en vivo desde México News Network Radio.